Mis amados, Dios los bendiga poderosamente, una nueva mañana de bendición, una nueva mañana de gloria, donde podemos estar reunidos en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde podemos estar aferrados a Él, confiados en su palabra, sabiendo y reconociendo que solamente Él es Dios, que solamente Él es el Señor, el Dios todopoderoso. Y hoy vamos a tratar un tema que es denominado el respeto, una deuda. Si nosotros miramos la actualidad de la sociedad, nosotros nos estaremos dando cuenta que lo que más está faltando de los unos hacia los otros es el respeto. Se ha perdido el respeto a las autoridades, se ha perdido el respeto a sí mismo, se ha perdido el respeto hacia los padres, hacia el prójimo, hacia el semejante. Cuando hablamos de esa palabrita, respeto, estamos hablando de valorar, es decir, de dar un valor a esa persona que está al lado nuestro, a esa autoridad sencillamente que ha colocado el Señor, como muchas veces lo hemos analizado, pues toda autoridad es puesta por Dios, no son puestas por los hombres. Dios tiene obviamente un control absoluto sobre todo esto. Entonces es darle un lugar, es saber valorar a esa persona. Así como tú exiges respeto, de la misma manera debemos dar ese respeto a las personas que están en nuestro entorno. Cuando hablamos de respeto, estamos hablando de acatar una autoridad, ¿sí? Es obviamente recibir esa orden de parte de esa persona y acatarla, no es entrar en rebeldía, no es obviamente sublevarme ante esa autoridad precisamente que está delante de mí. Debo considerar su dignidad primeramente como persona, pero también su dignidad en la posición en que esta persona tenga. Todos los seres humanos merecemos ser respetados, todos los seres humanos, iglesia, merecemos ser valorados. Por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes de dar ese respeto a los semejantes. Pero entonces, ¿qué dice el Señor a través de su palabra? ¿Qué muestra Dios a través de las Escrituras? Eso es lo que queremos mirar en esta hora. Entonces quiero que mires inicialmente primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, ve allí conmigo, primera carta de Pedro, capítulo 2, vamos a estar observando el verso 18. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 18. Dice la preciosa palabra del Señor: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué está mostrando entonces acá la Escritura? Pues el apóstol Pedro está hablando a la iglesia y está diciendo claramente, es necesario, ¿sí?, que estemos sujetos con todo respeto, y me gusta esa expresión que utiliza, con todo respeto, ¿sí?, a vuestros amos. Qué interesante esto. Es decir, que la palabra me está mostrando que es necesario que como un hijo de Dios yo me sujete precisamente a mis jefes en esta tierra, a los amos, denomina acá la palabra, y me gusta la expresión con todo respeto, está respeto. Perdóname. Y si alguno piensa y dice, a los buenos es fácil de tolerar, pero a los que son difíciles, ¿cómo lo voy a hacer? Pero la Escritura no deja escapar absolutamente nada. La palabra misma está diciendo, no solamente a los que son buenos y afables, a los que tienen un espíritu manso, de mansedumbre, sino a aquellos que son difíciles de soportar. Qué impresionante lo que nos deja ver la Escritura. Deja ver entonces exactamente que los hijos de Dios debemos sujetarnos a todos nuestros jefes en esta tierra. Tú como alguien que sirve en una empresa, en una entidad, en un negocio, tú debes sujetarte a tu jefe, por difícil que él sea, por difícil que ella sea, es necesario precisamente que nos sujetemos, es necesario precisamente que nosotros estemos allí, sujetos a esos amos, a esos jefes terrenales. A muchos les cuesta precisamente sujetarse a las autoridades, sujetarse a sus jefes.
Y alguno piensa que el hecho de que tenga un jefe malo, que sea un jefe difícil de soportar, que sea un jefe sencillamente que abuse en determinados momentos de su poder, a veces éste piensa que no se debe sujetar a esa persona por la condición que ella está mostrando. Pero como te digo, la palabra no deja escapar absolutamente nada. Y él dice, pues sujétense con todo respeto a sus amos. No solo a los buenos y afables, sino a los que son difíciles de soportar. Tú debes mostrar y dar testimonio de quién eres en Cristo. Y si eres alguien que está caminando con el Señor, tú vas a entender lo que te estoy enseñando hoy en la palabra del Señor, que debemos darle respeto a esas personas. Solamente por lo que te indicaba en un comienzo, por darle un valor, por la posición que esa persona tenga. Acá Dios no está diciendo solamente respeta a los que son buenos, solamente respeta a los que están haciendo lo correcto. No, Dios demanda de sus hijos que debemos estar sujetos con todo respeto y ante todo aquellos que son difíciles de soportar. Es tu relación con Dios lo que está en juego, es el honor que tú tienes como hijo de Dios, es el hecho de dar testimonio en el lugar donde trabajas para que realmente tú puedas mostrar que Cristo sí vive realmente en tu corazón. Eso es lo importante, iglesia. Eso es lo importante, que nosotros demos respeto a todas las personas que están en el entorno, que nosotros le demos respeto a todos los que están alrededor nuestro, empezando, como lo dice acá la Escritura, por esos mismos jefes. La palabra entonces nos sigue dando luz y quiero que vayas a Romanos capítulo 13. Vamos a estar observando el verso 7, Romanos 13, verso 7. Mira lo que dice acá la Escritura. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por eso denominábamos este mensaje y decíamos claramente el respeto una deuda. Porque el apóstol Pablo está hablando acá y él está diciendo, páguenle a todos lo que les deben. Pague, si debes impuestos, paga impuestos. Si debes tributos, paga tributos. Si le debes respeto a alguien, paga ese respeto al que le debes ese respeto. Lo que entendemos según esto entonces es que aquí la palabra empieza a mostrarnos fielmente los que no tienen respeto a las autoridades. Los que no tienen respeto sencillamente a los que están en determinado cargo. Y eso sí que lo vemos en la sociedad hoy en día. Personas que se sublevan, personas que son rebeldes, que no respetan las autoridades, que no respetan sencillamente a los mandatarios, a la policía, que no respetan a las personas que trabajan sencillamente con el gobierno, los que trabajan en una entidad, en una empresa, los que no respetan en un edificio al vigilante, a la persona que es la que primero te recibe. Todos los seres humanos, como te decía, merecen absoluto respeto. Es decir, que tú y yo tenemos una deuda precisamente con todas las personas al no darles ese respeto. Y me llama mucho la atención que la palabra nos lo muestre en ese contexto, ¿no? De pagar una deuda, de pagar un tributo, de pagar un impuesto, pero de la misma manera de pagar el respeto a las demás personas. Y él verifica y dice, al que honra, honra, dale honra a los demás. Honra es eso, es respeto. ¿Cómo pensamos nosotros realmente que estamos respetando a Dios cuando no estamos respetando, obviamente, a nuestros semejantes? ¿Cómo pensamos nosotros realmente que no estamos enfocados en lo que el Señor dice en la palabra cuando pueden haber hijos rebeldes a las autoridades civiles? El respeto definitivamente es una deuda que tú y yo tenemos que pagar. Tú no puedes dejarte llevar por la corriente del mundo. La gente hoy en día es irrespetuosa, es grosera, es altanera, es vulgar.
Se irrespetan las personas en cada lugar donde tú te encuentres, si estás en la calle, si estás en el transporte público, si un policía de pronto te detiene para pedirte tus documentos. Hay personas irrespetuosas. Nuestra nación desafortunadamente está viviendo una violencia terrible, un irrespeto total a las autoridades que Dios ha colocado. Y Dios no está diciendo en la palabra solamente respeta a los que son buenos. El Señor está diciendo, son una autoridad, tú debes respetarlos como hijo de Dios. Ahí es donde tú debes entender y comprender que necesitamos obviamente darle respeto a todas las personas. Tú y yo estamos en deuda. Piensa por algún instante en qué momento de tu vida tú has sido irrespetuoso con las personas que están a tu alrededor. ¿En qué momento has sido irrespetuoso con una autoridad? El Hijo de Dios está llamado a hacer luz, a marcar un testimonio. El Hijo de Dios no pelea como el mundo pelea. El Hijo de Dios va a la palabra del Señor. Y nos damos cuenta que el Señor demanda cosas distintas. Créeme que es vergonzoso cuando vemos hijos de Dios aparentemente irrespetando las autoridades. ¿Dónde queda su fe en Cristo? ¿Dónde queda lo que el Señor obviamente hoy nos está enseñando? No podemos actuar como el mundo actúa. Tenemos que dar respeto a las autoridades. Yo debo sujetarme a esa autoridad, siempre y cuando, escúchame bien, esa autoridad no sobrepase los mandatos de Dios. Pero mientras esa persona esté cumpliendo con su labor, mientras esa persona sencillamente esté ejecutando la labor por la cual fue colocada, así como un vigilante es colocado en un edificio, así como una persona que atiende al público es colocada allí precisamente para desarrollar esa labor, mientras esa persona no sobrepase el mandato de Dios, es mi deber sujetarme a esa autoridad, respetarle, darle respeto y darle honor. Cuando pensamos en ese respeto, pensamos precisamente en que por ese respeto no toleramos la mentira, no toleramos la falsedad. Sabemos que la verdad de Cristo obviamente prevalece sobre todas las cosas, pero que nosotros obviamente vamos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y qué difícil es encontrar hoy personas que den respeto obviamente hacia los demás. Entonces ya entendemos, según dice la preciosa palabra del Señor, que debemos dar respeto a los jefes, a esas autoridades, a esos hombres, a esas mujeres que han sido colocadas en un lugar como jefes nuestros, que debemos dar respeto a las autoridades. Pero la palabra también deja ver en Lucas 18, el verso 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces mira lo que está mostrando la palabra. Dice que en aquella ciudad, sí, había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Es decir, aquí viene todo lo contrario. Este hombre está en una posición de autoridad, pero la palabra está diciendo que ese hombre ni respetaba, sí, a Dios, ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno. Y aquí encontramos ese tipo de personas que no les falta ese respeto a los hombres, no tienen respeto a hombre alguno. Es decir, ellos se creen autónomos, ellos se creen con toda la razón, son irrespetuosos en toda su manera de actuar, de hablar, con sus gestos, con sus ademanes. Ellos muestran el irrespeto total. Y este juez que estaba acá, pues deja ver que era un hombre soberbio, que era un hombre orgulloso. La pregunta para nosotros sería es si en algún momento tú te has comportado de esa manera, donde tú te muestras altivo, donde tú te muestras con esa soberbia, donde no hay respeto absolutamente a nada, donde no recibes el consejo alguno, donde no recibes palabra alguna de parte de los demás, sino eres una persona totalmente irrespetuosa. Qué grave la condición en la que estaba este juez.
Ahora pensemos en este contexto, era Dios mismo el que le había colocado en esa posición de juez, pero ese hombre ignoraba a Dios totalmente. Y así hay muchos. Dios en su misericordia y en su amor ha colocado a muchos en posiciones altas, en posiciones de eminencia, pero estos han olvidado voluntariamente que existe un Dios, que fue Dios el que los colocó allí. Es triste ver un hijo de Dios cuando Dios en su misericordia y en su amor le coloca en cierta posición y éste se olvida precisamente de quién fue el que le llevó hasta allí. Para llegar a la cima, mi amado hermano, es algo difícil. Va a haber complicaciones, va a haber momentos en que tú vas a querer descender porque es más fácil volver y descender que seguir ascendiendo hasta la cima de la montaña. Pero yo quiero decirte, si tú llegas a la cima, si tú estás allí y divisas todo el panorama, tú debes recordar quién fue el que te llevó hasta allí. Y el único que nos lleva hasta la cima, a coronar la cima de la montaña, es el Señor, es Dios. Por eso nosotros debemos darle respeto, obviamente, al Señor. Debemos dar respeto a los que nos ayudaron en el camino. Debemos dar respeto sencillamente a los que están a nuestro alrededor. Debemos dar respeto a los que nos tendieron la mano, a los que nos ayudaron, a los que nos fortalecieron. Debemos dar ese respeto, iglesia. Es tan importante esto. Pero hay muchos que se han olvidado de Dios. Su ego no los deja y así estaba este hombre en esa condición. Lo que quiero enfocar de esta parábola de la viuda y el juez injusto, ya tú puedes conocer el contexto porque lo he explicado en otras ocasiones, pero lo que hoy me quiero referir en este texto es a eso, que ese hombre sencillamente no respetaba a hombre alguno, ni mucho menos iba a respetar a Dios. La palabra dice en Lucas 20, el verso 9. Ve allí conmigo. Lucas 29. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que se les diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Pues yo quiero decirte que este pasaje de los labradores malvados es una referencia directa a lo que Dios a través de la historia ha intentado hacer. Primero Él envió a sus profetas para proclamar la palabra, para proclamar el arrepentimiento. Pero ¿qué hacía su pueblo? Su pueblo sencillamente apedreaba a los profetas, los mataba. Finalmente el Padre decide enviar a su propio Hijo, diciendo tal vez a Él le escucharán y le tendrán respeto. Pero ¿qué hizo el pueblo? También lo tomó y lo mató. Eso fue lo que sucedió con Jesús. Jesús vino a traer la palabra de salvación, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Vino al pueblo judío, pero ellos mismos fueron los que lo llevaron precisamente a la cruz. Ahí es donde tú y yo nos podemos dar cuenta de cómo la palabra se cumple y cómo la palabra está mostrando que los hombres han llegado al punto de que no respetan ni a Dios mismo. Qué tristeza esto. Son irreverentes con Dios. Son soeces, son vulgares hacia Dios. Sus palabras no se guardan, hablan con altanería, hablan desmedidamente, no guardan su lengua para referirse a Dios. El hombre ha olvidado a Dios, ha perdido el respeto totalmente al Señor. Han calumniado al Señor, han permitido el engaño sobre sus vidas. Quieren que haya bendición sobre sus vidas, pero olvidando a quién es el que provee la bendición realmente.
El respeto es realmente una garantía de algo transparente. Y el Señor Jesús, cuando se hizo hombre, Él mostró claramente su respeto. Nunca fue una persona altanera, nunca fue una persona vulgar, nunca fue una persona que con sus palabras maltrató. Lo que sí hizo Jesús con los fariseos fue confrontarlos frente a la mentira que ellos estaban viviendo, pero siempre el Señor mostró ese respeto. Aunque Él era Dios, aunque era el Señor, aunque Él era superior a Herodes, a Poncio Pilato, aunque era superior a los sacerdotes, cuando le llevaron al concilio, nuestro Señor Jesucristo siempre guardó la medida y siempre mostró ese respeto. Siendo hombre se sujetó al Padre, siendo Dios, porque Él nunca dejó de ser Dios, pero Él siempre se sujetó a su Padre Celestial, buscaba la presencia de Dios, siempre estaba sometido a la voluntad del Padre, siempre buscaba el consuelo de su Padre, el fortalecimiento de su Padre. Si yo quiero ver un ejemplo claro de respeto, tengo que mirar a Cristo Jesús. Y su iglesia debe actuar de la misma manera. Y su iglesia debe obviamente estar enfocada de la misma manera. Debemos respetar a todos los que están en nuestro entorno, no porque sean buenos o malos, es porque es una orden, es un mandato de Dios. Darle respeto a los demás, darle honor a los demás. Que si esa persona actúa incorrectamente, eso ya no me corresponde a mí, eso es algo que ya Dios demandará de esa persona. Pero el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, debe sujetarse a las autoridades que están sobre esta tierra. Deben darle respeto a esas autoridades, porque son autoridades puestas por Dios. Debemos temer a Dios realmente y temer en el cierto sentido al hombre, en el sentido de que Él tiene una autoridad. Es decir, si a ti viene una autoridad con su uniforme, tú debes darle respeto, debes darle dignidad, debes valorar. Esa persona también está ejecutando un puesto, esa persona también tiene una familia, esa persona también tiene hijos. La iglesia no puede ser irreverente, la iglesia no puede irrespetar en lo absoluto. Creo que necesitamos volver a las Escrituras. Creo que necesitamos volver a lo que el Señor nos enseña a través de la palabra y colocar como ejemplo claro a nuestro Señor Jesucristo, que es digno de ser exaltado, alabado, pero es digno de que sus hijos sigamos sus pisadas, porque tenemos un ejemplo claro de que Él siempre se sujetó a las autoridades que estaban en esta tierra, pese a que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Él lo hizo para mostrarnos a nosotros lo que nosotros debíamos hacer, lo que su iglesia debía obrar en esta tierra. Si somos verdadera luz, respetemos a todos los que están en nuestro entorno. Padre, te doy gracias, te doy la gloria y la honra a ti, Señor, en estos momentos por tu preciosa palabra, Dios. Gracias por hablar a nuestras vidas, por hablar a nuestros corazones, Señor. Hoy yo te ruego y te pido, Señor, que arranques de los corazones la rebeldía, Señor, la falta de sujeción, toda intolerancia, Señor, quítala de los corazones, que haya una verdadera sujeción a los jefes, a las autoridades civiles, Señor, que respetemos, Señor, tu palabra, tu santo nombre, que ni siquiera con nuestras palabras seamos irreverentes ante tu presencia, Padre. Hoy yo te lo ruego y te lo pido, Padre amado, en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria en esta hora, porque eres bueno, porque eres santo, porque eres misericordioso. No dejes que esta palabra vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual tú la has enviado. Es en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, toma unos minutos, será de bendición para tu vida. Compártelo con otros allí en tu perfil de Facebook, de YouTube, de la misma manera, para que visites nuestro canal. Me puedes buscar como Pastor Javier Ricardo. Allí hay palabra de reflexión, palabra que viene del corazón de Dios. Te mando un fuerte abrazo, Dios te guarde y te bendiga. Y no olvides, si tú quieres respeto, si tú exiges respeto, primero debes darle respeto a todos los que están a tu alrededor. Dios te bendiga y te guarde.